hablar de economía es un poco pesado para quienes no estudiamos esa profesión, pero tratar con un experto como el de esta tarde, las cosas se hacen más llevaderas porque no sé si ha desarrollado las venas de catedrático, pero explica muy bien estos términos económicos. Don Guillermo, él preguntábamos antes de irnos a la pausa, recomendaciones, sugerencias, algunos puntos donde el gobierno deba enfocarse para reducir el gasto, como usted señalaba, para reducir, valga la redundancia, el déficit que tiene el gobierno y al país ahogado. Yo diría que hay un dos por dos y hay un tercero. El primero es la burocracia. O sea, nadie duda que aquí tenemos demasiados organismos públicos que no hacen nada. Ahora mismo tenemos un escándalo con el DICAN. Ay, sí, eso está. Organismos que no hacen nada, que no cumplen su labor. A veces un organismo pelea con otro y neutraliza. Por ejemplo, en el caso forestal, un organismo promueve la siembra y a la hora del corte tiene que ir donde el otro y el otro le prohíbe el corte. Entonces me preguntan, ¿pero para qué sembré? Si no puedo En fin, cortar. o sea, aquí tenemos una hipertrofia de organismos burocráticos. Yo creo que eso, hay una ley de organización del Estado que tiene que ser cumplida. Tiene que haber reducción, simplificación de la administración pública de la burocracia. Y la segunda expresión de la burocracia es la reducción de personal. Aquí hay muchas personas que no cumplen la ley de función pública, que no trabajan las 40 horas semanales, que no son sometidas a evaluación, a la evaluación del desempeño que la ley establece, sometiendo, porque para las leyes son para cumplirlas. Se supone. En este país como que tienen otro sentido. Bueno, alguien me dijo una vez que la diferencia entre Alemania y Dominicana es que en Alemania las leyes eran para cumplirlas y aquí era para declararlas. Bueno, o sea que el primer renglón es la burocracia. El segundo son los subsidios. Y ahí hay mucha gente que incluso, como yo tengo vinculación política, a veces me critican y dicen que yo no soy político. Pero yo creo que uno tiene que ser responsable y que no puede seguir con esta ligereza en esos subsidios que a su vez se subdividen en dos grandes renglones. Los llamados subsidios sociales, que en eso el presidente Medina se inscribe porque lo dijo en Naciones Unidas. En estos subsidios sociales realmente esos están inhibiendo la capacidad de emprendimiento de las personas. Incluso a veces yo pienso que mucha de la delincuencia que hay es porque al ser beneficiados por un subsidio, creen que con el subsidio le basta, pero como realmente no le basta, no salen a buscar trabajo, no inventan un negocio, cuando se le acaba el subsidio, entonces caen en delincuencia. Pero esos programas del gobierno van dirigidos a la pobreza extrema para sacar a esas familias de esa pobreza extrema. La única forma de sacar la pobreza extrema es creando puestos de trabajo, no dándole dinero. Es como un refrán oriental. No le des un pescado, enséñalo a pescar y darle una vara de pescar. Entonces la verdadera solución para eliminar la pobreza es una economía de pleno empleo. Y en eso coinciden todas las tendencias revolucionarias, desde el marxismo hasta el socialcristianismo, en fin. Y la otra gran filtración es el subsidio en el sector eléctrico. Tú tienes que el sector eléctrico consume casi $1.000 millones en subsidio. Bueno, pero ¿por qué se origina el subsidio? Porque el Estado compra caro y vende barato. Bueno, y algo raro pasa porque el Estado, que es generador con las hidroeléctricas, vende la energía a 10 centavos del kilovatio hora. Las distribuidoras compran la energía a 17 centavos de dólares. Es una de 7 centavos de dólares por cada kilovatio hora. Por encima de cómo la compra el gobierno. Cuando tú multiplicas solo por los 13.000 que se consumen al año, estás hablando de un subsidio de una cantidad casi igual al subsidio que el gobierno le da a la CDE para pagarle a los generadores, porque no es un subsidio a la CDE para los consumidores, es un subsidio para pagarle a los generadores.
Entonces, esos 1.000 millones o una gran parte de esos 1.000 millones o una parte de esos 1.000 millones de dólares terminan en los bolsillos de los generadores. Entonces, algo raro está pasando y eso tiene que ser corregido. Entonces, en burocracia y en subsidio, en burocracia a través de la organización, de la reorganización del Estado y la reducción de personal, y en subsidio, por eso te decía 2x2, y en subsidio, revisando los subsidios sociales y el subsidio eléctrico, tú puedes lograr ya una reducción de gastos que haga innecesaria la obtención de financiamiento para tú solventar las necesidades del Estado. Y si tú no tienes que ir a financiamiento, entonces tú puedes entrar en el tercer estadio, que es renegociar la deuda. Ahora, tú no puedes salir a renegociar la deuda, a pedir que te den más plazo, a pedir que te condonen una parte, a pedir que te conviertan parte de la deuda en inversiones, a pedir que los intereses te lo bajen. Tú no puedes salir a negociar eso si sigues pidiendo prestado. Y si no tienes para pagarlo, porque si Claro. tú debes 50 y te lo bajaron a 25, pero si ni siquiera para pagar esos 25 tienes. Claro, entonces para el primer paso para renegociar y aliviar el pago de la deuda es no seguir utilizando el préstamo, entonces, no seguir utilizando los financiamientos. Entonces, pero para tú no solicitar los financiamientos tienes que cumplir el 2x2 primero. La economía dominicana, ¿cómo con todo ese panorama, por dónde cree usted que se enrumba? ¿Más reformas fiscales? ¿Parche? Bueno, yo creo que este país no soporta la reforma fiscal tradicional que se ha venido efectuando. Porque se plantea una integral, pero nunca se cumple. Se ha planteado una reforma que ha sido básicamente reformas tributarias. Exactamente. El gasto sigue igual o dispendioso, y la prueba la tiene el mismo gobierno, que te repito por tercera vez, postula gastos igual a las recaudaciones, cargas fijas. Es como tú en tu economía personal, si todo lo que tú recibes ya tú tienes estipulado en qué lo vas a gastar, o estipulado no, comprometido, con qué vas a hacer una inversión nueva, con quién vas a hacer una casa, con qué va a comprar un equipo nuevo, con qué va a comprar un vehículo nuevo, o con qué va a poner un negocio nuevo. No hay forma que no sacan un préstamo. Entonces, si tus ingresos son de 50 y tus gastos también son de 50, correcto. Eso es redondo, no hay forma de tú ahorrarte 5 pesos. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, la economía tiene componentes positivos, pero depende mucho de cómo el gobierno corrija esto. Y yo diría que el presidente Medina en este año tiene la oportunidad de oro para hacer lo que nunca se ha hecho. Caramba, que es esa frase disciplinar célebre. la economía. Disciplinar la economía. Digo, disciplinar más bien la fiscalidad para que no haya necesidad para que el mercado financiero, para que los bancos no le presten tanto al gobierno y los inversionistas no compren tantos bonos del gobierno, y que los inversionistas inviertan en agricultura y en industria, y que los bancos presten a la agricultura y la industria a bajas tasas de interés, que no lo pueden hacer o no lo hacen hoy porque el Estado es un competidor de la economía. Es que después se le disgusta el electorado y estamos ya a pocos meses de entrar esa campaña en ese fragor. Tarde o temprano se pueden disgustar. Y es mejor que se disgusten suavemente, con una explicación, como consecuencia de una convicción nacional, ¿verdad? Y no tener que disgustarse cuando venga un organismo, por ejemplo, como el Fondo Monetario, que le diga no, ya tú no puedes seguir, tú tienes que hacer tales y cuales ajustes, que venga un caracazo, como sucedió con Carlos Andrés Pérez en Venezuela, de donde surge Chávez, o como sucedió aquí con Jorge Blanco, que nos llevamos 100 muertos. ¿Se puede dar esa situación en República Ahora no es Dominicana? previsible porque no hay una voluntad política, no hay un liderazgo ni un partido que le quiera sacar provecho. No hay oposición que le quiera sacar provecho a esa situación, y además porque se reconoce que el presidente Medina tiene una popularidad alta, el pueblo lo quiere, y el pueblo lo quiere a pesar de que no está conforme con sus realizaciones.
Entonces tú tienes que hurgar y preguntarte, ¿por qué? Porque todas las encuestas dicen, bueno, tiene un 80%, pero ¿cómo usted cree que va la economía? Mal. ¿Cómo está su situación personal? Malísima. Mal. ¿Cómo está el empleo, la energía, los servicios de agua, de educación, salud? Mal. Pero quieren apoyan al presidente. Bueno, no es que los dominicanos somos masoquistas, no, no, no. Es que le reconocemos que está en una situación difícil, que merece ser apoyado, y además que si no es él, pueden venir fuerzas pasadas. Males peores. Sí, males peores, pueden venir lo que es el temor a que no vuelva lo que vino, lo que mantiene, a mi juicio, junto a otros factores como el estilo, la gente quiere al presidente, ¿no? ¿Un librito nuevo? Lo que mantiene la alta popularidad. Entonces, él con esa alta popularidad tiene todo el poder del mundo para decir, señores, no podemos seguir, tenemos que apretarnos el cinturón de verdad. Óyeme, pero ni siquiera Balaguer en el 66, tú no habías nacido a lo mejor. No. Bueno, ni siquiera Balaguer Varios años después. en el 66, saliendo de una guerra civil, con la mitad de la población armada, con el ejército la mitad dividido, cuando Balaguer llegó a la semana, mandó un proyecto de austeridad al Congreso, que nadie iba a ganar más de 700 pesos. Pero Danilo duró 2 años prácticamente con una austeridad, dice él que... No, ni tanta, es lo mismo, pero bueno, ahora liberaron un poco el gasto. Pero óyeme, a lo que te iba a decir, ni siquiera un Balaguer saliendo de una guerra civil, en tiempos donde los golpes de Estado estaban a la orden del día, en tiempos de revolución. No se le apretaba el pecho al pueblo. Bueno, y Balaguer dijo, aquí no va a haber un empleo público de más, los que van a tener que sufrir una reducción salarial de tanto, y etcétera, no va a haber nuevos empleados, y el tope salarial es 700 pesos, y nadie lo tumbó. Y comenzando el gobierno. Bueno, en eso quizás Danilo Medina perdió la oportunidad, porque todo eso se hace comenzando el gobierno. Deber encarar, es prácticamente un año y meses lo que le queda, pero debería tomar una acción similar a esa que usted está describiendo. Bueno, los tiempos han cambiado, y el tiempo particular de Medina, al no haber hecho eso en el 2012, ahora las cosas han cambiado. Si yo fuera presidente, ¿no? Hay un programa de televisión ahí, yo creo que el presidente Medina puede convocar a los partidos políticos mayoritarios que tienen representación congresional y decirles, señores, esta situación es insostenible y puede explotar tarde y puede explotar mal. Que supongo que ellos lo saben y que deben estar conscientes. Claro que sí, de mejor es que la preveamos y nos curemos en salud y comencemos a hacer gestiones disciplinarias de la fiscalidad dominicana, como especie de un pacto, como se hizo en España, con el pacto de la Moncloa, por ejemplo, que se sentó el Partido Socialista y el Partido Popular y hasta los comunistas, y llegaron a un pacto, y luego los empresarios y los trabajadores lo apoyaron. Bueno, yo creo que porque la principal oposición que tiene Danilo la tiene de su propio partido, no la tiene ni del PRD, ni los reformistas. Y los propios movimientos populistas que hay, o populares, porque hay que distinguir entre populista y popular. El populismo es cuando tú emprendes una acción básicamente para agradar al pueblo. Bueno, ¿a ti te gusta esto? Aunque te haga daño, vamos a darte de eso. Vamos a darte. Eso es populismo. Bueno, popular es cuando tú haces cosas que van a beneficiar al pueblo, aunque el pueblo no quiera. Porque a veces, así como cuando tú le das una nalgadita a tu niño, a tu nieto, bueno, mi nieto y yo, a los hijos, a veces hay que darles una nalgadita para corregirlo en su propio provecho. Así también, por ejemplo, a los pueblos hay que hacerlo. Ejemplo, el tema de los subsidios. A ti no te conviene seguir viviendo de subsidios porque te está creando un sentido de dependencia, está en contra de tu propia dignidad. Vamos a ayudarte a dar una caña de pescar, una vara de pescar, en lugar de seguirte dando peces, para que tú
actúes y seas compatible con lo que es la dignidad de la persona humana. Cada año se aumenta ese déficit, no reduce, y Además, la calidad de la energía tampoco es la mejor. además, tú te imaginas si obligadamente hay que cortar el subsidio a los 700,000 dominicanos, lo que va a pasar. Una catástrofe. Entonces, vamos a curarnos en salud y vamos a establecer un programa que evite, y para eso yo creo que Danilo Medina está en capacidad de convocar el estamento político y hacer un pacto político y luego procurar el endoso de los pactos de las fuerzas económicas y sociales. No creo que haya ambiente ahora para irse directo a los pactos eléctricos, educativos, fiscal, no, si no hay un pacto político previo. Cuando yo vi a Felipe González aquí, que vino hace un par de semanas, yo dije, ay, pero cuidado si Danilo lo llamó, como Felipe González fue artífice y fue suscribiente del Pacto de la Moncloa. En España. En España. Yo dije, no, pero cuidado si Danilo Medina lo llamó para que... ¿Se alegró y además usted? es un hombre que tiene mucho prestigio aquí, Sí. se le quiere y puede ser que lo haya llamado. Vamos a ver si es verdad eso, es especulación. Aunque muchos sectores dicen que no hay tiempo para la reelección, el tiempo sobre todo en el Congreso, traducido al Congreso, no le daría para una repostulación del presidente. ¿Qué tan bien o qué tan mal le haría a la economía, al presupuesto dominicano, que Danilo Medina decida reelegirse? Oye, tú no le puedes preguntar eso a un reformista convencido como yo, a un reformista que apoyó la reelección de Balaguer, salvo que yo sea un charlatán y yo no lo soy. Yo respeto mucho mi coherencia. Si yo te dije ayer que yo era reeleccionista con Balaguer, ¿cómo voy a decir hoy que me opongo a la reelección? ¿Pero le haría bien a la economía? A mí me parece que hay un sentido de continuidad, que solo si hubiera un modelo político-económico convincente que sea mejor, que corrija los males que te he señalado, pudiera hacerle mejor. Y no lo hay, la realidad, porque el único partido político que puede enarbolar lo que te estoy propugnando es el Partido Reformista. Y lamentablemente tengo que reconocer que mi partido, del cual soy vicepresidente, como que no está en eso. ¿Y en qué está? ¿En seguir siendo bisagra? No, yo no sé eso, quizás pregúntaselo a los ejecutivos que fueron electos. Yo simplemente me designaron después vicepresidente, quizás para conservar el pluralismo interno. Me asignaron las funciones que siempre he tenido, me reasignaron las funciones que siempre he tenido en el partido del gabinete técnico, y cuyas repercusiones no estoy satisfecho. O sea, yo creo que el Partido Reformista puede ejercer una oposición, independientemente de que algunos se queden en los cargos, pero puede ejercer una oposición llamando al presidente Medina, advirtiendo al gobierno y a la ciudadanía, a los agentes económicos, que esto no puede seguir como va, porque tarde o temprano va a haber una explosión peligrosa. Y que si no la hay ahora es porque tenemos una voluntad política de apoyar a la institucionalidad. Oye, tenemos casi medio siglo de democracia consecutiva, que eso es mucho para nuestra historia y para la historia de otros países. Y sin embargo, el Partido Reformista no lo está haciendo, muy lamentablemente. ¿Usted cree que la población le pase factura al Partido Reformista por no hacer ese trabajo que usted que debió estar haciendo? Sí, yo creo que sí, que le va a pasar factura, y le va a pasar factura fundamentalmente por la vía de buscar una alternativa, porque, óyeme, no hay otra forma de corregir los males de la economía que como te estoy dibujando. Y eso se va a hacer tarde o temprano. Entonces, el que lo haga, como lo haga, se va a llevar el mérito. Se va a llevar el y se lo va a mérito. llevar solo. Claro, y se lo va a llevar sin el Partido Reformista. Y entonces, por eso el Partido Reformista tiene que avivarse y tratar de obtener un nuevo impulso para lograr ese
esa realización. ¿Quiere decir que usted no está participando de las actividades que está haciendo el partido para, por ejemplo, captar nuevos votos y ese tipo de cosas que está inmerso? Bueno, si ellos estuvieran en esa tesitura... Por lo menos es lo que dice su presidente, Kiki Antún. Bueno, si estuvieran en esa tesitura, yo estuviera participando en conseguir nuevos votos, pero la verdad que no lo veo que están en eso, porque uno ve el tipo de declaraciones del partido, la frecuencia, y uno dice, no, pero aquí no hay como una voluntad para advenirse electorado, porque el Partido Reformista el Partido Reformista tiene en sus manos todo lo necesario para absorber la gran cantidad de dominicanos que creen que las cosas deben cambiar. ¿Por qué no lo hace? Exactamente, esa es la pregunta. Esa es la pregunta del Esa es millón. la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón de pesos. Don Guillermo Carán, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y por explicarle con una forma llana y clara a los dominicanos las situaciones económicas en que está envuelto el país. Bueno, gracias a ti por invitarme y darme esa oportunidad. Siempre las puertas de Foro Semanal estarán abiertas para que usted les explique al país de estas situaciones económicas que no siempre el pueblo maneja con claridad por lo complicado que son los numeritos. Que va, la economía es sentido común. Sí, también el que entiende la micro puede entender la macro. A veces algunos economistas utilizan terminologías rebuscadas, pero si tú aplicas el sentido de común, no hay tal complicación. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Mis amigos, así llegamos al final de esta entrega, no sin antes agradecerles como siempre la sintonía que nos dispensan sábado tras sábado y decirles que en las redes sociales nos pueden encontrar. Estamos en YouTube como Foro Semanal, también en Twitter, @maricarmen1579. Su anfitriona de siempre, Mari Carmen Rojas, se despide y será hasta una próxima.